Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Saavedra y mi compañero Edwin Sánchez Herrera. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El día de hoy para el curso de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1, que está a cargo del licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche y el especialista Eric Núñez Fale, presentaremos nuestro laboratorio titulado Desarrollo de Sistema Detector con 3 sensores en protocolo. Para armar el circuito que presentaremos en nuestro laboratorio, vamos a necesitar algunos componentes e instrumentos. Entre ellos tenemos los sensores. Los que vamos a utilizar son 3 sensores. El primero es el sensor CLY70, que es un sensor de proximidad. Utiliza el fenómeno de la reflexión. El siguiente sensor es un fotodiodo tipo LED de 2 pines. Este va a ser el encargado de recibir el estímulo de flama. Y por último tenemos el sensor llamado switch read, que es un sensor magnético con un contacto normalmente abierto, el cual se va a cerrar cuando presentemos un campo magnético. También utilizaremos circuitos integrados, como el 74LC32, el cual contiene compuertas lógicas tipo OR. Tenemos el circuito integrado 555, también vamos a utilizar un diodo LED, un buzzer zumbador, un condensador de 47 microfaradios, un regulador de tensión 8005 y capacitores cerámicos de 100 nanofaradios. También utilizaremos resistores de 220 ohm, de 470 ohm, de 1 kilo ohm, de 4.7 kilo ohm y de 6.8 kilo ohm. Todos estos instrumentos los conectaremos en una protobar utilizando jumpers o cables. Y la fuente de alimentación es una batería de 9 voltios y como instrumento vamos a utilizar un multitester DT830D. Conociendo los componentes que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro circuito, procederemos a armar el circuito detector con 3 sensores. Una vez que hemos armado el circuito con los componentes que ya mencionamos, es importante mencionar que el circuito consta de 3 partes. La primera parte es del regulador de tensión. La tensión del circuito no puede ser de 9 voltios, funciona con 5 voltios. Por ello utilizamos el regulador de tensión. Ingresa 9 y sale 5 voltios. La siguiente parte es la parte del zumbador. Es la parte en la que se emite el sonido del detector. Y por último, la tercera parte es la parte del sistema o del circuito que va a detectar los estímulos con los 3 sensores incorporados. Como mencionamos anteriormente, el regulador es el encargado de suministrar 5 voltios constantes y sin ruido eléctrico al circuito, y la fuente de tensión es de 9 voltios. Procederemos a medir esta variación en la tensión. Procedemos a conectar en paralelo para medir la tensión de entrada. Vemos que la tensión de entrada es 7.63 voltios. Ahora medimos la tensión de salida y vemos que el regulador entrega una tensión de 4.9 voltios, es decir, está haciendo bien su trabajo. Al regular la tensión de 9 a 5 voltios, como mostramos hace un momento, la línea positiva, que es de 5 voltios, alimentará a los sensores y estos posteriormente reaccionarán con los estímulos que mencionaré. En el caso del switch magnético, reaccionará a un campo magnético, el fotodiodo tipo LED reaccionará a una flama y el sensor CLY70 reaccionará a una hoja en blanco. Posteriormente, al reaccionar a estos estímulos, se encenderá este diodo LED y también se emitirá un sonido debido al buzzer zumbador. Ahora que sabemos el funcionamiento del circuito, procederemos a comprobar que funciona correctamente. Para ello, los estímulos que vamos a utilizar van a ser provocados por la flama, en este caso, por el encendedor, el campo magnético por un imán de neodimio y una hoja en blanco. Procedemos a la comprobación. El circuito debería emitir una luz y un sonido al acercar el campo magnético generado por el imán. En segundo lugar, comprobaremos que el fotodiodo responde al estímulo de la flama. Por último, comprobaremos que el sensor CLY70
responde al estímulo que le vamos a presentar, que es una hoja en blanco. Esto debido a que el sensor funciona con el fenómeno de reflexión. Comprobamos. El circuito funciona correctamente ya que los sensores reaccionaron a los estímulos que hemos presentado. A modo de experimentación, vamos a medir la tensión y la intensidad de corriente en el LED al presentarse cada estímulo en los sensores, ¿no? Entonces, primero vamos a medir la tensión. Como vemos, al acercar un estímulo a cualquier sensor, la tensión es 1.9 aproximadamente en el LED, para cualquier tipo de sensor. Ahora, también vamos a medir la intensidad de corriente, ¿no? Al mostrarle una hoja que no sea en blanco, no detecta nada. Entonces, cuando el LED prende, hay una intensidad de corriente que llega de aproximadamente 6 miliamperios, ¿no? Y el voltaje presentado en el LED es aproximadamente de 1.9 voltios. El circuito emite un sonido característico gracias al booster zumbador, cuyo periodo de sonido está en función del capacitor electrolítico. A modo de experimentación, vamos a ver cómo varía ese sonido según la capacitancia del condensador. Primero, vamos a probar el sonido con un capacitor de 47 microfarads. El sonido que presenta es el siguiente. Ahora vamos a cambiar el capacitor de 47 microfarads por uno de 100 microfarads. Procedemos a presentar el estímulo y escuchar cómo varía el sonido. Ahora probaremos con uno de 220 microfarads. Efectivamente comprobamos que al cambiar las capacitancias de los condensadores se obtienen diferentes sonidos para el booster zumbador. En resumen, concluimos que hemos logrado obtener un circuito capaz de detectar los tres estímulos mencionados en la práctica de laboratorio y emitir una luz mediante el diodo LED y un sonido característico mediante el booster zumbador. También hemos medido la tensión y la intensidad de corriente en el LED. Y también vemos que el sonido del booster zumbador varía cuando conectamos condensadores de diferente capacitancia. Eso es todo de la práctica, espero que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias.